Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Madre mía, lo que se ha formado en las últimas horas es algo que, sinceramente, no veíamos venir y que va a cerrar muchísimas bocas, porque si hay algo que nos gusta en este canal es cuando la verdad sale a la luz, especialmente cuando viene de la mano de una de las reinas indiscutibles de la ficción turca. ¿Os acordáis de toda esa polémica que persiguió a Can Yaman durante años, esos rumores malintencionados que decían que su fama en Italia y España era puro humo, que contrataban a gente para gritar en los aeropuertos y que todo era un montaje de agencias de publicidad? Pues agarraros fuerte a la silla porque Azal Kaya, nuestra querida Feria, nuestra nial de amor prohibido, ha decidido hablar claro, sin filtros y con una elegancia que ha dejado a la prensa turca totalmente descolocada. Estamos acostumbrados a que en el mundo del espectáculo existan celos, envidias y esas miradas de reojo entre compañeros de profesión, pero lo que ha ocurrido recientemente es una lección de humildad y compañerismo que hacía falta ver. Resulta que un reportero, buscando quizás un titular jugoso o intentando meter el dedo en la llaga, interceptó a Azal Kaya en un evento reciente. La pregunta iba con segundas, iba cargada de veneno, porque el periodista le sacó el tema de las multitudes que siguen a Can Yaman en sus eventos internacionales. La intención era clara. Querían que Azal validara esa vieja teoría conspiranoica de que los actores turcos pagan figurantes en el extranjero para parecer estrellas de Hollywood. Le preguntaron directamente si ella creía que eso era un juego de agencias, como tanto se ha comentado en los pasillos de Estambul. Y aquí es donde viene el giro dramático que nos ha enamorado. Azal, lejos de caer en la trampa o de soltar una risita irónica, se puso seria y defendió a su compañero con una contundencia brutal. Sus palabras textuales fueron: no era así, no es así. Pero no se quedó ahí, profundizó mucho más. Dijo algo que en Turquía es casi revolucionario reconocer públicamente: al César lo que es del César. Imaginad la cara del reportero, cuando Azal afirmó que el éxito de Can Yaman es algo que no se puede ignorar ni desprestigiar. Fue un momento de pura verdad. Ella explicó que lo que está pasando fuera de las fronteras turcas es muy fuerte, algo muy acayip, como dicen ellos, algo extraordinario. Lo más bonito de todo este asunto es cómo Azal transformó una pregunta sobre un actor específico en un discurso de orgullo nacional y gremial. Ella no solo defendió a Can, sino que dijo que se le hincha el pecho de orgullo, no solo por ella, sino por todos los compañeros que están triunfando fuera y también por aquellos que, aunque no han tenido la oportunidad de ir a Italia o España, son talentos increíbles reconocidos en su tierra. Es una forma de decir: basta ya a la prensa que intenta minimizar el impacto cultural que están teniendo las series turcas en el mundo. Porque seamos honestos, vosotros que me estáis viendo desde España o Latinoamérica sabéis que la locura por Can Yaman es real, que nadie os paga por ir a recibirle al aeropuerto, que el amor que sentís por estas historias es genuino. Y que una actriz de la talla de Azal Kaya, que tiene una carrera intachable y que no necesita colgarse de la fama de nadie, salga a confirmar esto, valida a todo el fandom. Hay que analizar también el contexto de estas declaraciones. Durante mucho tiempo, hubo una narrativa en ciertos medios de comunicación que intentaba pintar a Can Yaman como un producto de marketing, quizás porque su estilo, más físico, más occidental, rompía con el molde tradicional del galán turco clásico. Sin embargo, Azal, que viene de esa escuela de actuación dramática intensa, ha tendido un puente. Ha reconocido que el éxito tiene muchas formas y que lo que Can ha logrado, abrir mercado de esa manera tan bestial, beneficia a toda la industria. Es como si hubiera dicho: si a él le va bien, a todos nos miran con otros ojos. Y tiene toda la razón. Gracias a fenómenos como el de Can, o el de Kerem Bürsin, ahora las plataformas digitales se pelean por comprar contenido turco, y eso da trabajo a guionistas, directores y por supuesto,
a actrices como ella. Me parece fascinante la madurez de Azal. Podría haber dicho un simple, no sé, no opino, pero eligió usar palabras como orgullo y éxito innegable. Esto también nos hace soñar, ¿verdad? Porque ver este buen rollo entre dos pesos pesados de la industria nos hace imaginarnos cosas. ¿Os imagináis un proyecto juntos? Sería una bomba nuclear en términos de audiencia. Ella, con su capacidad dramática y esa mirada que traspasa la pantalla, y él, con su carisma arrollador y su presencia física. Sería el equilibrio perfecto. De momento no hay nada confirmado, pero estas declaraciones son el primer paso para normalizar que las estrellas se apoyen entre sí en lugar de competir. Además, esto cierra un capítulo oscuro de rumores. Ya no hay excusa para que los haters digan que los fans son robots o gente pagada. Si Azal calla que conoce las entrañas del negocio, dice que no es así, es que no es así. Punto. Ella ha estado en la industria desde que era una adolescente, sabe cómo funcionan las agencias, sabe cómo funciona la prensa, y si hubiera algo turbio, probablemente habría guardado silencio o habría sido más ambigua. Su claridad es la mejor defensa que Can Yaman podría haber recibido, mucho mejor que cualquier comunicado de prensa oficial. Es la validación de una igual, de una compañera. Quiero que reflexionéis sobre esto. ¿Cuántas veces hemos visto artistas intentando apagar la luz de otro para brillar más? Demasiadas. Por eso este gesto es tan valioso. Azal nos enseña que el éxito no es un pastel que se acaba si otro come, sino que el pastel se hace más grande para todos. Es un mensaje muy potente para los fans también, dejemos de pelear entre fandoms. Si ellos se respetan y se admiran, nosotros deberíamos hacer lo mismo. La era de las guerras entre seguidores de diferentes actores debería terminar, porque al final, todos son embajadores de una cultura que nos ha atrapado a todos frente al televisor. Así que, la próxima vez que leáis un titular malicioso cuestionando la fama de nuestros actores favoritos, acordaros de las palabras de Azal: al César lo que es del César. El éxito se trabaja, se suda y, cuando llega, se celebra. Can Yaman ha trabajado duro, Azal ha trabajado duro, y es maravilloso ver cómo se reconocen los méritos mutuamente. Ojalá veamos más entrevistas así, con esta sinceridad y esta falta de envidia, porque sinceramente, es un soplo de aire fresco en un mundo que a veces puede ser bastante tóxico. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.